Buenas tardes. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje, la palabra de Dios. Así es que te voy a pedir que en señal de receptividad, de abrir tu corazón, podamos levantar nuestra mano derecha para comenzar este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu amor inagotable sobre nuestras vidas. Gracias porque estás con nosotros. Abrimos nuestros corazones a tu palabra, Señor, y yo te pido que me uses, que cada palabra que sale de mi boca sea solamente inspirada por ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues yo estoy muy emocionada por compartir este mensaje. Algunas chicas de la congregación desde hace algunos meses formamos un grupo de lectura y estamos leyendo un libro, miren, como de este vuelo, así, y grandotote. Y tiene una serie de historias de mujeres de la Biblia y todas están sumamente impactantes. Y hoy te quiero compartir una de esas historias, ¿sí? No se preocupen las chicas del grupo, yo creo que la mayoría ya llegaron ahí, y si no, pues el spoiler está en la Biblia, ¿ok? Entonces no me estoy adelantando a nada. Y quiero preguntarte si en algún momento, alguna vez te has preguntado si Dios realmente está obrando en tu vida. Ha habido momentos en los que yo me lo he preguntado. O quiero preguntarte si has pasado un momento tan difícil, tan doloroso, que sientes que todo está perdido. ¿A alguien le ha sucedido? Bueno, pues la realidad es que hay muchos momentos oscuros en nuestra vida donde pareciera que las cosas van de mal en peor. Y hoy te quiero contar la historia de una familia que nos enseña que aún en medio de la tragedia, la mano de Dios nos guía de maneras en las que solo con el tiempo vamos a poder comprender de por qué nos está guiando así. Pero sin importar nuestra condición, dificultad, nuestro trasfondo o la dificultad que estamos pasando, Dios siempre está dispuesto a guiarnos cuando nosotros decidimos confiar en Él. Esta es la historia de Ruth y Noemí. Entonces, te voy a pedir que busques en tu Biblia el libro de Ruth. Está después de Jueces, es un libro pequeñito, tiene solo 4 capítulos, pero vamos a estar leyendo a lo largo de todo este libro, ¿bien? Cuando lo tengas, me haces una seña, me levantas la mano, dedito arriba, ¿sale? ¿Sí? ¿De este lado ninguno? ¿Sí? ¿Ya? Bien, súper. Entonces, fíjense cómo comienza esta historia. O quiero decirte primero que estos sucesos narrados en el libro de Ruth toman lugar en el tiempo de los jueces. Aquí no había rey en Israel. Entonces, las personas hacían lo que mejor les parecía, o más bien lo que más les convenía, ¿no? ¿Qué había sucedido? Era un tiempo caótico mientras sucedía lo que vamos a leer, porque en ese hacer lo que quería el pueblo de Israel le dieron la espalda a Dios conscientemente, le dieron la espalda a sus caminos y se desviaron para seguir a otros dioses. Entonces vayamos imaginándonos el caos que se estaba generando durante este tiempo. En el primer versículo de Ruth comienza así, dice que en los días en que gobernaban los jueces, un hambre severa azotó la tierra. ¿Cómo era el hambre? Severa, y había un hombre que se llamaba Elimelec, que formaba parte del pueblo de Dios, y pareciera que él no estaba dispuesto a esperar a que Dios enviara tiempos mejores, porque lo que hizo es que tomó a su esposa, a sus hijos y se fue a otra tierra. Esa tierra era Moab. Y entonces aquí viene el asunto, que la tierra de Moab era un pueblo que había provocado el enojo de Dios. Esto lo sabemos porque en Deuteronomio 23:4 dice que dentro de otras naciones, una de ellas era Moab, no recibieron con alimento ni agua al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, sino que contrataron a Balaam
para que maldijeran al pueblo de Israel. Entonces, por esa razón, esta nación había provocado el enojo de Dios, a tal punto que el Señor no permitía que ningún moabita entrara a su santuario, sino hasta la 10ª generación. O sea, era grave el asunto. ¿Y qué creen? ¿A dónde creen que fue Elimelec con su familia? Ahí, casi fue como el peor lugar de todos, el de mayor rebelión, y ahí puso el dedo y se llevó a su familia a este sitio. Como era de esperarse, las tragedias comenzaron a venir. La primera de ellas fue que Elimelec murió. Y fue por esa razón que Noemí quedó viuda. Y tenemos que comprender que para las mujeres del pueblo de Israel, en ese entonces esto era una tragedia, porque ellas dependían completamente de los hombres de la familia, a menos que todavía tuvieran hijos. Y Noemí todavía tenía sus hijos, que eran Malón y Kelión. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Que se murieron también. Pero no solo eso, no pudieron tener hijos. Durante 10 años ellos no pudieron tener hijos. Malón se casó con Ruth y Kelión se casó con Orfa. Ninguno tuvo hijos. Entonces Noemí ya sin esposo, sin hijos, sin nietos. Orfa, Ruth y Noemí quedaron solas. Hagan todos. Ok, pero no se preocupen. Esta no es una historia para centrarnos en la tragedia, porque si se fijan en el libro de Ruth, nada más son unos pocos versículos para narrar todas estas tragedias que te estoy mencionando, sino que esta es una historia de esperanza. ¿Quieren saber por qué? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, la primera razón es porque aun cuando todo parezca perdido y que ya no hay esperanza, incluso cuando tú creas que ya no tienes nada que ofrecer a los demás, Dios es la bendición más grande y la mejor de todas que podemos dar a otros. Dijimos, Noemí se quedó sola, ¿no? Y Ruth y Orfa, viudas también, sin esperanza, protección ni provisión. Y en el versículo 6 del capítulo 1, vemos que a los oídos de Noemí llegaron buenas noticias. Se enteró de que el hambre ya no estaba más, sino que Dios estaba enviando su provisión nuevamente al pueblo de Israel con abundantes cosechas. Y Noemí dijo, pues me regreso a mi tierra natal. Y al principio, las dos nueras, ¿cómo se llamaban? Orfa y Ruth, dijeron, pues vamos contigo. Pero hubo un momento en el que Noemí les dijo, no. Ustedes regresen a su tierra con su familia para que ellos les busquen otros maridos y puedan rehacer su vida. Entonces Orfa lo que hizo, yo me imagino que ella amaba a su suegra, sin embargo vio cómo estaba la situación, vio a dónde iban, un pueblo en donde tal vez ella iba a ser rechazada junto con Ruth porque eran moabitas. Acuérdense que era enemigo del pueblo de Dios, Moab. Dijo, pues me regreso, ¿sí? Le dio un beso a su suegra, se regresó a Moab. Por otro lado, Ruth decidió quedarse con ella. A pesar de eso, vamos a ver qué es lo que Noemí le dijo a Ruth, capítulo 1, versículo 15. Noemí le dijo, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Y ahí tal vez podemos pensar, híjole, pues, ¿qué estaba pensando Noemí? ¿Verdad? ¿Cómo que dijo a Ruth, ve y regresa con tus dioses? Siendo que ella conocía al Dios verdadero, que era parte del pueblo de Dios, y prácticamente le dijo, ve a idolatrar. Practica el pecado de la idolatría, ¿no? ¿Por qué Noemí le habría dicho a Ruth, ve y regresa a tus dioses de Moab?
Tal vez porque Noemí estaba cegada por su dolor y sufrimiento, ¿no creen? A lo mejor muchos de nosotros, estando en una situación así, también estaríamos cegados como Noemí. Ella empezó a verse a sí misma como una persona que ya no tenía nada bueno que ofrecer, ¿sí? Y entonces la realidad es que Noemí tenía la mayor bendición que cualquier ser humano puede darle a otro ser humano, que es el conocimiento del único Dios vivo y verdadero. La verdadera necesidad de Ruth y Orfa no era la de casarse de nuevo, no iban a encontrar la protección que ellas tanto necesitaban bajo la cobertura de un hombre moabita, idólatra, sino que su mayor necesidad era la de que Dios fuera su Señor. Sin embargo, Noemí asociaba esa seguridad y protección de sus nueras a un esposo y a dioses moabitas. Hay momentos en los que nuestras dificultades duelen tanto que podemos perder el enfoque de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Y tal vez Noemí pensó que su ausencia en la vida de sus nueras iba a ser mucho mejor que si se hubieran quedado con ella. Pero te quiero decir que nosotros debemos sobre todas las cosas cuidar nuestro corazón, porque muy fácilmente podemos creer la misma mentira que estaba creyendo Noemí si fijamos nuestra mirada únicamente en nuestros errores, en nuestros fracasos y batallas perdidas. ¿No es así? ¿Y qué pasa? Nuestro corazón empieza a cansarse y no solo que perdemos la esperanza en Dios, sino que incluso pensamos que nada en nosotros es útil para sus propósitos. Pero quiero animarte a que cuando surjan esos pensamientos que te dicen que no tienes nada que dar a tus hijos o que no tienes nada que ofrecer a tu esposa, a tu esposo, en tu trabajo o a las personas que te rodean, cuando la mentira de que tu ausencia es mejor a tu presencia insista, quiero que recuerdes esta verdad firme y eterna, que si tú has entregado tu vida a Dios, el Espíritu Santo mora en ti. Por lo tanto, donde el Espíritu Santo habita, ahí hay vida y hay propósito. Lo que significa que aún en tus días más frágiles, en ti habita la mayor bendición que le puedes dar a cualquier persona, que es la presencia de Dios mismo. Amén. ¿Puedes creerlo y puedes abrazar esta verdad? Porque tenemos que aferrarnos a ella. Quiero decirte, no caminas solo, sino que caminas con aquel que te llamó. Y en él nada es inútil, nada es pequeño y nada es en vano. Amén. ¿Quieres que sigamos con la otra buena noticia? Perfecto. Entonces quiero decirte que aun cuando parezca que lo hemos perdido todo y que no hay esperanza, la bendición de Dios vendrá de maneras sorprendentes. Dijimos que Ruth era descendiente de un pueblo enemigo de Dios, ¿sí? Encima, este pueblo había nacido del incesto. Y a lo mejor cualquier persona pensaría, bueno, pues es que ¿qué se puede esperar de una persona proveniente de un pueblo así? Pues para la sorpresa de nosotros, vemos este carácter tan precioso y decidido en Ruth de seguir con su suegra Noemí a un lugar desconocido, donde iba a ser rechazada, porque era de Moab, donde no tenían dinero, estatus, futuro, ni siquiera un lugar para dormir. Entonces, la única manera que Ruth y Noemí tenían para no morir de hambre era que Ruth fuera a los campos a recoger las espigas
que los segadores dejaban tiradas en el suelo. Era un trabajo humilde reservado solo para los más pobres. Quiero que vayamos a Ruth 2, versículo 3, por favor, en tu Biblia. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Quiero que sigas conmigo desde esta versión que la tenemos acá atrás, que dice: Ruth salió y comenzó a recoger espigas del campo detrás de los segadores, y digamos juntos: y dio la casualidad que el campo donde estaban trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Repite conmigo: y dio la casualidad, hasta hazle así, ¿no? Casualidad. Porque vemos que acá el autor usó un lenguaje irónico. Evidentemente esto no era ninguna casualidad, no era suerte, no fue que se levantaron con el pie derecho, sino que esto era la mano de Dios guiando y bendiciendo a Ruth. Dentro de todos los campos, casualmente llegó a uno que le pertenecía a un pariente de Elimelech. ¿Elimelech quién era? El suegro, ya difunto, así es. Entonces no fue casualidad ni suerte, sino la esperanza que provenía del Dios al cual servimos. Quiero decirte, necesitas abrir tus ojos para poder ver que aún en medio de la dificultad y de tu tragedia, Dios sigue derramando su bendición sobre ti. Pero tienes que abrir los ojos y tener un corazón agradecido para poder apreciar esto, porque si no, se puede quedar esto en un, bueno, pues hoy tuve un tantito de suerte. No es suerte, sino provisión y bendición de nuestro Dios. Amén. A lo largo de todo el libro de Ruth, vamos a ver cómo las bendiciones llegan de maneras sorprendentes e incluso inesperadas. Cuando ya Booz se enteró de que Ruth, la moabita, estaba espigando en su campo, a sus oídos ya habían llegado la información de cuán honrado fue el acto de ella seguir con su suegra y de lo duro que Ruth estaba empezando a trabajar. Entonces, cuando Booz llegó con Ruth, le dijo lo siguiente en Ruth 2:12: que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ahora, que un hombre de tanta influencia, de tanto renombre como era Booz, llegara y con una moabita le dijera esto, ya era algo por lo cual sorprenderse. Pero todavía hay algo mucho mayor en esto. Que cuando Booz le dijo esto, estaba de alguna manera orando por ella, bendiciéndola, pero lo que Booz hizo fue más allá, porque él contestó a su propia oración en favor de de Ruth. Vamos a Ruth 2, versículos 8 y 9. Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Vemos entonces aquí cómo Booz actuó en congruencia con su propia oración que había hecho por Ruth, decidiendo protegerla, dándole alimento y agua suficiente. Y Booz no obró así porque dudara de que Dios iba a hacer algo. No era como que, bueno, Dios, pues me adelanto porque no sé si tienes tiempo para responder. No. Sino que Booz respondió y actuó en congruencia con su propia oración, porque él quería formar parte activa
de la intervención de Dios en las necesidades de Ruth. Y te quiero preguntar, ¿por quiénes estás orando? Porque nos damos cuenta de que Dios no solo quiere intervenir en la necesidad de esas personas por medio de tu intercesión, sino que Él también quiere usarte para responder a esa oración. Amén. Cuando intercedemos por otros, Dios escucha y Él actúa en las necesidades de ellos, pero la intercesión no está para que solamente yo sea un observador, sino para que yo pueda ser transformado en mi corazón también, y así disponerme para ser parte activa del obrar de Dios en la vida de otras personas. Amén. Entonces la oración y la intercesión nos llama a movilizarnos en congruencia con eso que estamos orando. Quiero que te preguntes, ¿y si Dios te ha puesto en la vida de otros no solo para interceder por ellos, sino también para usarte y cubrir su necesidad? Porque así como vos lo fue en la vida de Ruth, Dios también puede usarte a ti como la respuesta a la necesidad de otra persona. Vamos con el punto 3. Aun cuando parezca que todo está perdido y que no hay esperanza, Jesucristo estuvo dispuesto a redimirnos. Cuando Ruth le contó a su suegra del campo en el que estaba yendo y de cómo Boaz actuó con ella, fíjate lo que Noemí respondió. Vamos a Ruth 2:20. Noemí dijo: que el Señor lo bendiga. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces ahí vemos como que ya los ojitos de Noemí empiezan a recobrar brillo, como la esperanza está viniendo de nuevo a su corazón, y ella reconoce que Dios está a punto de obrar maravillosamente a favor suyo y de Ruth. Entonces, ¿qué pasa? Noemí se preocupó por el bienestar, por el futuro de Ruth, y quería que ella pudiera tener un esposo y hogar propio. Era una muy buena suegra, ¿a poco no? Y yo creo que esta Noemí, como que ya en cuanto le sonó el nombre de Boaz, ella empezó ya a maquinar, ¿no? Ella empezó a armar su plan, y a mí se me hace que Noemí sabía cosas. Entonces di tú: Noemí sabía cosas. Dile a la persona que está a tu lado: Noemí sabía cosas. Ajá. Fíjate bien, ahí te va. La ley de Moisés, vemos en Deuteronomio 25, exige que cuando un hombre moría sin hijos, un pariente cercano debía casarse con la viuda. Y de ese modo perpetuar el nombre de la familia y mantener la heredad de las tierras dentro de la familia. Entonces ahora las suegras saben cosas. Ok, entonces, ¿qué hizo Noemí? Le dio instrucciones específicas a Ruth de cómo, bajo las costumbres israelitas, ella debía apelar correctamente a Boaz para que las redimiera, para que les diera protección al casarse con Ruth, que se llamaba esto matrimonio levirato. Entonces, como muy buena nuera, Ruth siguió a rajatablas las instrucciones que su suegrita le estaba dando. ¿Y qué creen? Que Boaz respondió favorablemente. O sea, como que ahí había ya también interés por parte de Boaz, como que ya le había pegado los ojitos a Ruth. Y entonces,
¿qué sucede? Que efectivamente Boz podía redimir a Ruth porque sí era un pariente de sangre de Elimelech, y no solo que podía, estaba muy dispuesto. Sin embargo, ¿qué creen? Había un problema legal. Sí, ¿qué creen? Que había un pariente todavía más cercano a ellas y él tenía la prioridad de redimir. Entonces, el plan de Noemí podía venirse abajo. Pero dijimos que no era una historia de tragedias, ¿verdad? No, qué bueno, ok. Entonces, ¿qué creen? Al día siguiente, o sea, Boz no se esperó. A la mañana siguiente dijo: yo voy a hablar con el pariente más cercano, voy a juntar unos testigos y vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, le ofreció frente a esos testigos al pariente más cercano la oportunidad de redimir la tierra, ¿sí? Y de casarse con Noemí, pero lo hizo por partes. O sea, Boz era muy inteligente. Le dio la oportunidad de que comprara las tierras. ¿Y qué creen que dijo el pariente? Que sí, de inmediato dijo: pues de aquí soy, ¿no? O sea, las compro, se quedan conmigo las tierras, todo bien. Y luego Boz, muy astuto, dijo la condición. Vamos a Ruth 4:5. Le dijo Boz: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. ¿Qué creen que sucedió con el pariente? Se echó para atrás. Dijo: no, o sea, así no me conviene. Y que se quita una chancla, no se la aventó, no se preocupen, se la entregó, ¿sí? Y ahora nosotros, bueno, pues ¿y la chancla qué tiene que ver? Quiero decirte que bajo las tradiciones israelitas, este gesto era lo equivalente a firmar un contrato ante notario. Era un sello irrompible. Ya tenían los testigos, no se podía retractar otra vez el pariente y decir: no, mejor sí, no. Entonces, ¿qué creen? Ahora sí, ya Boz redimió las tierras y hubo boda. Digan: sí, tenemos el final feliz. Tomó a Ruth como esposa. Detengámonos nuevamente y pensemos: bueno, ¿por qué la Biblia, por qué los autores se tomaron el tiempo para detallar esto que de la chancla, que el pariente, ¿por qué? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues agárrate, porque aquí es donde esta historia explota en una verdad que vino a cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque nosotros como humanidad estábamos exactamente en la misma situación que Ruth. Éramos extranjeros, sin derechos en el reino de Dios, endeudados por el pecado, enemigos de Dios, en una bancarrota espiritual de la cual era imposible salir. Por lo tanto, necesitábamos desesperadamente de un redentor, es decir, alguien que estuviera dispuesto a pagar el precio por nuestra libertad. Desde el cielo, Dios tenía el poder, Él tenía la riqueza para pagar nuestra deuda, pero no era nuestro pariente de sangre. La ley exigía que tenía que ser un pariente de sangre el que redimiera. No podía llegar cualquier hombre a esta historia de con Ruth y Noemí con riqueza y con influencia a decir: yo compro las tierras,
yo me caso con Ruth. No, la ley exigía que tenía que ser un pariente de sangre. En nuestro caso, nuestro Redentor también tenía que ser nuestro pariente de sangre. Él tenía que hacerse de los nuestros. No podía ser un ángel o un ser celestial lejano. Y entonces eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. Se hizo uno de los nuestros. Quiero que vayamos a Hebreos 2:14 porque lo explica de una manera preciosa. Dice Hebreos 2:14: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Por lo cual Dios debía ser en todo semejante a nosotros para venir a expiar nuestros pecados y liberarnos de nuestra esclavitud. Y en Cristo Jesús Él lo hizo, se hizo nuestro pariente de sangre. ¿Lo ves ahora? El Mesías tenía que hacerse de nuestra sangre, fue un requisito legal. Y Él se hizo humano y como ser humano derramó su sangre humana para convertirse legítimamente en tu pariente redentor. Él tenía el precio infinito para pagar tu deuda, su vida perfecta, sin mancha ni pecado, y se hizo tu pariente redentor. A comparación del pariente más cercano de Ruth y de Noemí, Jesucristo sí estuvo dispuesto a pagarlo todo y hacer lo necesario con tal de rescatarte. Vemos ahora cómo Dios usó la historia de estas dos viudas para mostrarnos la más profunda verdad de todas y cómo esta no era una historia de amor convencional, sino una ventana a través de la cual podemos ver el amor del Dios soberano por toda la humanidad para poder rescatarnos. Así es. Entonces, aun cuando parezca que no hay esperanza, recuerda esta verdad: Jesucristo estuvo dispuesto a redimirte, pagando el precio para transformar tu historia. Voy a pedir a los músicos que puedan acompañarnos y vamos a compartir el último punto. Quiero decirte que cuando parezca que todo está perdido y que no hay esperanza, Dios usará nuestra obediencia para cumplir su propósito eterno. En la historia de Ruth hay varios momentos donde decisiones tuvieron que ser tomadas, ¿sí? Pero quiero resaltar dos de ellos que fueron momentos clave. El primero es cuando Orfa y Ruth se vieron en la disyuntiva de regresar a Moab, su tierra, o continuar a Belén con Noemí. El segundo punto clave es cuando el pariente más cercano tuvo que decidir si redimir o no la tierra de Elimelech y casarse con Ruth, la moabita. Ahora, ya conocemos cuáles fueron las decisiones que tomaron tanto Orfa como el pariente más cercano, pero quiero que nos detengamos a analizar y profundizar en las decisiones que Ruth y Boz tomaron. Por un lado, la comparación del pariente más cercano y Boz es colosal. Para empezar, porque con el pariente más cercano, no sé si se han dado cuenta, pero ni siquiera se menciona su nombre, por eso lo he llamado así. Incluso hay algunas versiones que le dicen fulano. Y entonces me imagino a Boz, ¿verdad? Fulano, o sea, imagínate, ni siquiera su nombre se menciona en la Biblia. Tal vez porque él, teniendo la responsabilidad legal y espiritual de cubrir y dar protección a Noemí y a Ruth, y no hizo nada por ellas, fue en el sentido de que, ¿sabes qué? Es que tu nombre no merece ser recordado, porque no hiciste lo que debías.
Sin embargo, vos, quien no tenía la misma responsabilidad u obligación para con ellas, fue el único que se levantó para cuidar a Ruth y Noemí. Y le dijo al fulano: si tú no compras las tierras y no cuidas de ellas, yo lo haré. Momento decisivo. Y Ruth, a diferencia de Orfa, estuvo dispuesta a renunciar a la posibilidad de casarse nuevamente, de regresar con su familia de sangre para ir a una tierra donde iba a ser rechazada, maltratada, donde no iban a tener dinero ni ningún lugar en donde vivir. Y quiero que resaltemos cuán clara y firme fue la convicción de Ruth cuando ella tuvo que decidir. Vamos a Ruth 1:16. Cuando Noemí les dijo que regresaran, Ruth le respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y esto es clave, y tu Dios será mi Dios. Creo que en parte Ruth amaba a su suegra, y eso fue en parte un impulso para ella de seguir con Noemí. Pero ¿qué tal que si Ruth ya empezaba a tener revelación acerca de quién era el Señor, el Dios de Israel? Tal vez entre pláticas, en las comidas, ella empezaba a escuchar del poder, de lo maravilloso, de lo grande que era ese Dios de Israel. Y entonces, con esa convicción, le dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios. Vemos que tanto vos como Ruth le dieron un sí a Dios al obedecerlo y seguirlo. Incluso cuando a los ojos del mundo pareciera que ellos estaban tomando la peor decisión, el camino más difícil y donde iba a haber menor beneficio para ellos mismos. Pero nos damos cuenta, y esto nos ayuda a recordar, que las matemáticas de Dios son completamente diferentes a las matemáticas de este mundo. En Mateo 16:25 dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Dios, la encontrará. Entonces vemos claramente que ni Ruth ni vos estaban perdiendo, sino que lo estaban ganando todo. Porque Dios siempre honra nuestra obediencia, y con ellos no fue la excepción. ¿Quieres saber cuál fue el final de la historia? No los noto muy entusiasmados. ¿Quieren saber cuál es el final? La historia de Ruth tiene un último giro que revela la perfección del plan de Dios. Ruth, la mujer moabita que era rechazada, proveniente de un pueblo enemigo, y vos, un hombre ya de edad mayor, sin esposa, sin hijos, tomaron decisiones guiadas por el Señor en medio de circunstancias que parecían no tener futuro. Después dijimos que hubo boda, ¿verdad? Y una vez que ellos se unieron en matrimonio, con el tiempo Dios les dio un hijo llamado Obed. Y Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre del rey David. Yo creo que cuando Ruth y Boaz en sus roles estaban tomando decisiones, jamás se imaginaron llegar a ser los bisabuelos del más grande rey de toda la historia de Israel. Pero no bastando con eso,
también fueron incluidos por Dios en la genealogía del Mesías, de Jesucristo. Lo puedes comprobar en tu Biblia. Con esto nos damos cuenta de que las decisiones que tomamos hoy no solo impactarán nuestro presente, sino también nuestro futuro, y que no nada más tienen un efecto en nuestra propia vida, sino en la vida de las personas que siguen después de nosotros, incluso por generaciones. Porque todos aquí somos testigos de que las decisiones que Ruth y Boaz tomaron han impactado a tantos, incluyendo nuestras vidas, hasta el día de hoy. Porque cuando somos redimidos, Dios nos hace partícipes de la redención de otros. Muchas veces no entendemos el peso de nuestras decisiones. Pensamos que pueden llegar a ser incidentales, pequeñas o aisladas, pero no lo son. Las decisiones que tomamos hoy tienen repercusiones durante generaciones. Y si tú permites que tus decisiones sean guiadas por Dios, Él tiene el poder para usar tu obediencia para cumplir su propósito eterno. Amén. Amén. Dijimos al inicio que cuando todo esto estaba sucediendo, el pueblo de Israel estaba en uno de los momentos más oscuros. Pero quiero que resaltemos o veamos cómo a pesar de eso, Dios seguía moviéndose con fidelidad. Porque lo que sucedió con Ruth, con Noemí, con Boaz, no fue un hecho aislado, sino una pieza clave del gran plan de Dios para redimir a toda la humanidad. Y esto culmina hasta llegar al cumplimiento final, que es la venida del Señor Jesucristo. Sin el libro de Ruth, entonces el plan de Dios para redimir a la humanidad estaría incompleto. Entonces, sucede lo mismo con tu historia y con mi historia. Forma parte del plan perfecto para redimir a toda la humanidad, porque tal vez todavía hay muchas generaciones por venir. Y tú eres esa pieza del rompecabezas de Dios para salvar al hombre de sus pecados. Quiero